Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Hoy vamos a platicar con Guillermo Zamarripa sobre la UMA. Especialistas consultados por Banco de México y Moody's recortaron su pronóstico de crecimiento económico para México de este año a 1%, mientras que la calificadora Fitch Rating aseguró que Pemex es un riesgo para la nota soberana del país. En enero, la mayoría de las expectativas empresariales del sector manufacturero retrocedieron y el indicador de confianza empresarial cayó por cuarta vez consecutiva, así lo informó el INEGI. El envío de remesas a México durante 2019 sumó 36,000 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 7.04% y su mayor monto alcanzado desde que se tiene registro, así lo dio a conocer Banco de México. El sector privado pide que el periodo de transición para modificar el etiquetado sea en 2 años y no en 6 meses como las nuevas disposiciones de la norma mexicana 051. Pese al entorno económico complicado para el cierre del 2020, se espera que las exportaciones mexicanas crezcan alrededor del 2%, así lo estimó el COMCE. ¿Qué es la unidad de medida y actualización, la UMA? Vea lo que le preparamos. ¿Qué es la UMA? Es la referencia económica en pesos creada en 2016 para sustituir el esquema de veces salario mínimo, que era la unidad de medida establecida para el pago de obligaciones como sanciones administrativas, crédito de Infonavit y deducciones personales. Desde febrero de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina el valor de la UMA cada 12 meses. El principal motivo por el que la UMA sustituyó a veces salario mínimo fue para que el aumento en el salario mínimo de los trabajadores no afectara en el pago de las obligaciones fiscales. Este 2020, el valor de la unidad de medida y actualización es de 86 pesos con 88 centavos. Se usa para pagar multas, impuestos y hasta prestaciones, pero muy pocos conocen realmente qué es la UMA. Arrancó el 2020 con cambios en materia económica. ¿De qué se trata el UMA? ¿Qué es y por qué nos debe de importar como mexicanos? De esto platicamos el día de hoy con Guillermo Zamarripa, él es director general de Fundef, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Guillermo. Oye, el UMA se incrementó. ¿Qué es el UMA y por qué debe de importarnos esta medición económica? A ver, el UMA se incrementa año con la inflación. Este año se incrementó poco menos de 3%, estaba en 84, pasó a 86 pesos y fracción, sobre base mensual 2.640 y algo pesos, más o menos, ¿no? Es importante porque antes casi todas las multas, muchas cuestiones de referencia de límites legales y demás, límites contractuales, estaban referidos a salarios mínimos, ¿no? Se hace la UMA para que ya lo que era salario mínimo no se refiera al salario mínimo, sino a la UMA. ¿Es unidad de medida? Unidad de medida ajustada por inflación. Entonces, parte del problema que había era los salarios mínimos no crecían mucho porque se indexaban demasiadas cosas en la economía. Cuando se crea la UMA hubo un beneficio que tú divorciaste el tema del incremento del salario mínimo de la unidad de medida. Ahora, ¿qué pasa con la UMA? Año a año se define una nueva UMA y este año aumentó un 3%, lo que quiere decir que algunas variables que estaban referenciadas a la UMA se van a ajustar ese 2.80 y tantos por ciento. Entonces, si hay un impacto en que límites y algunas otras variables, precios, algunos impuestos, etcétera, se van a actualizar el 3% de 2019 a 2020. Ahora que se ajustaron los salarios mínimos, ¿esto de alguna manera repercute en los cálculos o en el funcionamiento de la UMA? Exactamente, eso es la parte buena de que se creara la UMA. Ya los salarios mínimos tienen una vida propia que no tiene un impacto en muchas variables de la economía. Entonces, esto ha permitido que los últimos 2 años se incrementen de manera importante el salario mínimo sin tener un impacto en otras áreas de la economía. Entonces, yo creo que esta
medida que se tomó de crear la unidad de medida ajustada fue una buena medida, pero la parte que tiene un impacto es que año a año se ajusta y tiene un impacto en el bolsillo de la gente porque hay ciertas cosas que se ajustan a la UMA, pero mejor que se ajusten a la UMA, que es inflación, y no al salario mínimo que Pero, tuvo un por aumento del ejemplo, 20%. pero, por ejemplo, créditos hipotecarios, algunos créditos hipotecarios había quien decía que relacionados con Infonavit, algunos relacionados con la misma banca, algunas multas, algunos servicios, este tipo de situaciones se estarían incrementando. ¿Qué tan cierto es esto, Guillermo? A ver, se estarían incrementando, por ejemplo, las multas el 3%. El nivel de multas de tránsito y algunas cuestiones que están en UMAS se van a aumentar 3% de año a año, que no es un aumento más allá de la inflación. En el tema de algunos créditos hipotecarios, principalmente del Infonavit, estaban referenciados a salarios mínimos. Y cuando empezó este movimiento de que el salario mínimo aumentó mucho, imagínense una gente que debía un crédito hipotecario y que de un día a otro aumenta el mínimo el 18% y aumenta lo que se debe el 18%. Es un impacto grandísimo en el nivel de endeudamiento de la persona. Entonces lo que hizo el Infonavit es que buena parte de los créditos en salarios mínimos los transformaron a que el aumento fuera en UMAS. Y esto es menos. Y esto es mucho menor al aumento del salario mínimo. Entonces, algunas cuestiones que sí quedaban en salarios mínimos han visto cómo las referencian ahora la UMA para no generar un impacto adverso en el bolsillo de las personas, más allá de lo que debería ser. Además de créditos hipotecarios, ¿para qué puede referenciarse la UMA? Decías que para el establecimiento de multas. Hay multas, hay sanciones. sanciones, hay temas contractuales entre particulares que dicen, oye, el aumento en la renta va a ser por la inflación o va a ser en UMAS, etcétera. Entonces es una unidad de medida como para mantener un arreglo contractual en términos reales. ¿Y ya hay elementos o estructuras que se podrían pasar a la UMA para evitar ese, a lo mejor, pico inflacionario que pueda tener el salario, que pueda tener la misma economía? Lo que pasa es que cuando se creó la UMA se dijo que muchísimas cosas que, aunque la ley dijera salarios mínimos, se reconocía que a partir de ese momento serían UMAS. Hubo algunas que no pudieron llevar a la ley porque había algún otro tipo de implicaciones, pero el grueso de lo que estaba en salarios mínimos se transformó a UMAS. Son pocos los casos que quedaron realmente en salarios mínimos y ahí hay temas de controversia. Uno, por ejemplo, que es muy importante, es el tema de las pensiones. Las pensiones del IMSS están denominadas en salarios mínimos, los límites. Cuando viene el cambio a la UMA, se dice, oye, ¿por qué voy a definir las pensiones en UMAS? Tienen que ser salarios mínimos. Entonces, el cambio fue en muchas cosas, pero hubo algunas otras que no, porque había derechos de terceros o alguna otra circunstancia particular que afectaba y por eso no se cambió todo a UMA. ¿La deuda del gobierno federal se puede referenciar a UMA? ¿O las deudas de organismos públicos para con particulares? Lo que tú traes, deuda del gobierno federal, ellos para este tipo de instrumentos usan más la UDI más que la UMA. La UDI y la UMA son más que primos hermanos, Sí. son casi equivalentes. Entonces, en términos de financiamiento, el gobierno tiene La UDI. la UDI para emitir El gobierno. No, y también, los, también los particulares. Hay particulares. particulares que pueden sacar emisiones en UDIs, emisiones UDIzadas, y que con eso ya nada más definen la tasa real. ¿Y cuál sería la diferencia entre la UDI y la UMA? El valor, pero el cambio en el valor de la UDI y el cambio en el valor de la UMA en el largo plazo es prácticamente igual. La diferencia es que la UDI cambia día a día con la inflación que vas teniendo durante los meses y la UMA se va actualizando año con año. No es un valor diario. Ahorita, por mensual. ejemplo, que tenemos una inflación a la baja, por debajo incluso de la estimación o promedio del Banco de México, es positivo. Sí, claro. Por eso la UMA
para 2020 aumentó menos del 3%. Es positivo para la UMA y también para la UDI. Y también para la UDI. ¿Y para la economía? Para la economía, para los mexicanos, para la macroeconomía y microeconomía. Yo creo que para todos lo positivo es que el Banco de México está haciendo bien su trabajo de mantener la inflación bajo control y del pico que tuvimos hace un par de años ha venido en convergencia a la baja, como nos dijeron, y hoy está bajo del 3%. Entonces yo creo que eso es muy buena noticia. ¿Crees que haya algunos elementos donde la UMA va también a desaparecer o incluso algunos donde vaya a aplicarse? No, yo no creo que vaya a Por desaparecer. ejemplo, en pensiones, ¿crees que En la vayan a quitar? pensiones yo creo que la litis va a mantenerse y mi percepción es que al final el Poder Judicial va a privilegiar a los trabajadores y decir, lo que son pasivos pensionarios no se pueden pasar a UMA si no se van a quedar en salarios mínimos. Pero buena parte de lo demás que hoy está en UMA se va a mantener en UMAS porque realmente es una convención para actualizar tarifas y otro tipo de parámetros contractuales o legales. Guillermo, ahorita que estabas tocando el tema de Banco de México, no podemos dejar de preguntarte cuál es tu expectativa en el arranque de este año, nuevo año 2020, con respecto a la tasa de interés. ¿Seguirá esa disminución a lo largo de este año? Esta baja que se dio el año pasado fue buena porque bajó la tasa real, fue buena también porque yo creo que había miedos de que si el Banco Central bajaba la tasa se iba a ir el dinero de México, cosa que no ocurrió. Entonces eso puede crear las condiciones para que se dé un entendimiento y se mantenga este proceso de baja de tasas en México. Pero yo creo que el Banco de México no se va a ir bajando tasas de manera muy agresiva, sino más bien va a ir siguiendo a la Fed y quizá en alguno de los momentos sí de un 25 puntos básicos adicionales. ¿Estamos ahorita de reducción. en qué? 25. 25. ¿Cuál es finalmente tu expectativa para el cierre de este 2020? Yo creo que llegar la a 6, inflación, ¿qué? yo creo que si la inflación sigue en niveles menores al 3 o en el rango del 3, llegar a un 6,5 puede ser una tasa de interés objetivo del Banco Central bastante buena, donde se va a reducir de manera importante, casi poco menos de un punto porcentual, y vas a tener una tasa real implícita del 3,5%, que es bastante razonable. Pues Guillermo Samarripa, director general de FONDEP, muchas gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo. un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Una medida al final del día que ayuda a controlar la economía y, por supuesto, la economía en el bolsillo de los mexicanos, Darío. Sí, esta unidad de medida que se compara con la UDI, pues sin duda va a ayudar mucho a los mexicanos. Agradecemos mucho que nos haya acompañado Mariana Vega. Darío Celis, muy buenas noches. Muy buenas noches, los esperamos el próximo miércoles 11:15 de la noche, Índice Económico.